Amigos, nos encontramos en un lugar bastante especial. Hemos conseguido un permiso para poder grabar dentro del monasterio de Santa Catalina y hoy día vamos a hacer un recorrido solo en este lugar. Miren, yo me encuentro en un lugar bastante especial y es justamente aquí, a través de esta rejita donde se ponían las monjas que podían entrar acá y se comunicaban con las familias allá. Me cuentan que para ser monja en aquella época, hace casi 500 años, había que pagar aproximadamente 1000 monedas de oro y tú quedabas aquí y no podías volver a salir nunca más. Cuentan que era la segunda hija de la familia en la que entraba aquí. Ahora ya no es tanto como antes, no es tan cerrado como antes. Las monjas que están aquí pueden salir al doctor o hacer algunas cosas muy particulares con ciertos permisos. Y bueno, si en algún momento alguna monja se arrepiente, puede irse. Antes tú entrabas aquí y te quedabas para siempre. Así que hoy, Patelana, hacemos un recorrido aquí en el monasterio de Santa Catalina. Oigan amigos, aquí el tema era bien estricto con las monjas que entraban. Me dicen que rezaban cada 3 horas, o sea, cada 3 horas rezaban. Incluso en la madrugada tenían que levantarse para rezar según lo que se marcaba, que era estrictamente cada 3 horas. Y en sus ratos libres, cuando no estaban orando, ellas lo que hacían era tejer o dedicarse a alguna otra actividad en la cual pudiesen distraerse, pero tenían la obligación de rezar cada 3 horas. Un dato que me acaban de contar es que la monja que entraba aquí entraba con una sirvienta y tanto ella como la sirvienta no podían volver a salir nunca más del convento. Amigos, miren, esta es la habitación de una novicia, es decir, la que recién entraba, y aquí estaba aproximadamente entre 2 y 4 años, y se tiene conocimiento de que aquí en este pabellón solamente habían 6 habitaciones, por ende se entiende que solo podían entrar 6, y para que puedan entrar más personas tenía, me cuentan, o que morir o que ascender a monja. Pero miren ustedes, es bastante amplia esta habitación y bueno, entraba solamente una persona aquí, así que imagínense en aquella época cómo era todo esto. En las habitaciones de las novicias ni de las monjas habían baños privados. Bueno, en aquella época, hace casi 500 años, no era así, así que ellas hacían una especie de bacines, me cuentan, y eso lo dejaban caer por esta vía y esto corría y bueno, luego se iba al río. Me cuentan que no olía mal en aquella época porque tenían un buen sistema de drenaje, pero por esto es que corría todo lo que las monjitas hacían y se iba directo hacia el río. Cuando las monjitas que estaban aquí morían, las ponían en esto que se llama el catafalco y tenían 24 horas para hacer un dibujo con el rostro de la monja. Y bueno, aquí hay algunas fotos, algunos dibujos de las monjas que murieron y que le hicieron las fotos y las dejaron ahí. Me cuentan que cuando morían las monjas eran enterradas aquí mismo en el convento y ni un familiar podía entrar a verlas. Simplemente me imagino que luego les comunicaban, pero en principio no tenía la familia acceso a ver al familiar muerto. Así que miren cómo eran esas costumbres antes.
vivimos en la casa de una monja. Esta era la segunda habitación que podía ser de un familiar y con quien la monja decidía vivir. Y aquí miren, esto tenían un piano. Y ahora sí, vamos a ver la cocina cómo era. Era bastante amplia, miren, dense cuenta. Aquí tienen de todo. Miren, aquí se sentaba la monja, me cuentan, y comenzaba a darle de comer los cuyes que vivían allá abajo. Ellos salían, comían y volvían a entrar. Miren, las paredes están un poco negras del humo de lo que se cocinaba aquí. Y miren, algo que me llamó mucho la atención, estas lámparas que yo recuerdo, no soy tan viejo, pero recuerdo haberlas usado en algún momento allá en el lugar de donde soy yo. Y me dice que esto las encendían con grasa de ballena, en mi época con algo que se llama querosene, ¿no? Les voy a enseñar la habitación de la sirvienta con la que venía la monja, porque como les comenté, esta venía acompañada con una sirvienta y la sirvienta vivía aquí al lado de la cocina. Miren, está un poco oscura la habitación. Tenía también algo de repisas para guardar cosas aquí. También tenía su lámpara y me imagino que la cama iba aquí. No se mantiene aquí, pero estaba aquí la cama. O sea, eran casas muy amplias, muy grandes, y bueno, la monja vivía con mucha comodidad. Imagínense, una vez que entraban aquí, como les decía, ya no volvían a salir, así que dentro de todo trataban de estar con las máximas comodidades posibles dentro de lo que cabe la clausura. Me llamó mucho la atención esta área aquí en la parte de lo que les dije que era una especie de hospital. Las monjitas que viven aquí hacen estos productos que son dulces, algunos caramelitos, y los venden, y con esto, bueno, también ellos ayudan un poquito a la economía del lugar. Así que si tú vienes puedes comprar algunas cositas y te llevas un recuerdo. Y miren algo que me gustó mucho, este jabón, ¿de qué es, perdón? De perejil. Dicen que es buenísimo para el acné porque no genera espuma, es seco y ayuda muchísimo, así que muchos lo llevan para el acné. Así que si tienes problema de acné y pasas por aquí, no dudes en llevarte este jabón. Miren amigos, esta es otra habitación un poco más pequeña que la habitación que les mostramos hace un momento, pero aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es de dónde viene la palabra trono, que muchas veces lo hemos usado y no es exactamente donde se siente el rey. Este es el trono que usaban las monjitas, en donde se sentaban para hacer sus necesidades, y bueno, luego las tiraban donde ya les mostré antes y les dije que tiraban todo lo que hacían. Pero miren, esto era, digamos que un baño de aquella época, hace casi 500 años, y es como vivían ellas y donde hacían sus necesidades. Oigan amigos, miren, aquí
esta parte que está cerrada, que no se puede tener acceso, hay 20 monjitas que aún siguen estando en clausura, pero ya viven ahí aparte y ya no tienen pues las habitaciones privadas como se tenía antes, porque antes pues era la familia la que pagaba estas 1000 monedas de oro. Ahora todo es comunitario, todas viven en una sola habitación y están ahí todo el día orando, como les decía, cada 3 horas y viven ahí. Pero bueno, tampoco es tan estricto ahora, porque si alguna de ellas se arrepiente y quiere salir, puede hacerlo con toda libertad. Antes no podían hacerlo, ahora sí. Así que aquí quizás en algún momento podemos escucharlas cantando, orando, porque se reúnen y todo el día están en oración. Por una calle que se llama la calle Toledo. Es la calle más antigua que había aquí en el convento, y de hecho esas son las primeras casas que habían aquí en el convento, que no tenían la técnica de la bóveda, que era esto que tenían en la puerta, sino que fueron las primeras construcciones mucho más rectangulares, en todo caso, que seguían líneas muy diferentes, pero wow, o sea, por estas calles caminaron las primeras monjas que estuvieron aquí en Arequipa, viviendo en este lugar. Me parece increíble. Es muy bonito, de verdad, los colores, todo, y sentir aquella energía que se sentía en aquellas épocas, jala muchísimo, ¿no? Así que no dudes en venir a este lugar. Cuesta 40 soles la entrada y realmente vas a poder vivir por espacio de 1 o 2 horas un viaje en el tiempo increíble, y sentir cómo sentían pues estas mujeres la fe y cómo la vivían en aquella época. Así que vamos a seguir recorriendo la calle Toledo y algunos otros lugares más de aquí del convento de Santa Catalina. Llegado a la parte de la lavandería. Esta está al final de la calle Toledo, y miren nada más cómo es que lavan. Aquí venían las sirvientas y ellas eran las que se encargaban pues de lavar la ropa. Estas son tinajas que han sido partidas a la mitad, y de cada tinaja sacaban pues 2 espacios para lavar. Miren cómo era, me cuentan que antes, bueno, aquí lo que hacían era tapar, y miren cómo el agua caía hacia acá, para que ustedes puedan ver. Bueno, en aquella época no habían estos tubitos, ponían algunas cosas aquí para que caiga el agua, y acá había un huequito, y ese huequito lo tapaban con una zanahoria, y con eso pues con unas semillas que son unas bolitas negras, no recuerdo el nombre ahorita, era que lo utilizaban como jabón. Y esta era toda la superficie que tenían para lavar la ropa. Imagínense, todo muy bien organizado. Era una ciudad completa la que tenían aquí, ¿no? Oigan amigos, miren, esto era un espacio donde las monjas venían una vez al mes, y se bañaban aquí con agua fría, y esto me dicen que lo hacían para eliminar los malos pensamientos y las tentaciones. Ellas en el día a día se bañaban o se lavaban con trapitos húmedos el cuerpo, pero una vez al mes tanto la monja como la empleada venían aquí por separado, claro, y se bañaban, y con eso volvían otra vez a tener la mente fresca, clara, y a seguir orando para Dios. Oigan amigos, esta es una parte, digamos, la más nueva. A finales del 1800, en el siglo XIX, final del siglo XIX exactamente, pasa algo. El Papa Pío IX dice que ya no podían seguir viviendo de la forma en la que vivían, con sirvientas, y digamos que teniendo una vida de lujo, porque bueno, cada monja tenía su casa, sino que decreta que a partir de este momento cualquier mujer podía entrar y servir a Dios, porque antes tenías que pagar para entrar. Esto digamos que era muy exclusivo. Así que él decide que todas las monjas pueden entrar al convento, pero aquí se genera un conflicto, y este conflicto es que las monjas antiguas dicen: oye, un momentito, yo tengo mi casa, esto me ha costado, ahora viene cualquier persona y puede vivir en mi casa, y se niegan a eso. Entonces
Lo que pasa es que para evitar ese conflicto, las monjas antiguas se pueden quedar en sus casas hasta el día que mueran y lo que hacen es convertir las iglesias en unos lugares comunitarios en donde tanto las nuevas que venían y algunas otras personas pudiesen vivir. Así que en esta parte se dividen las monjas antiguas que seguían viviendo en sus casas con algunas comodidades y las nuevas que venían a servir a Dios, que eran comunitario, y ya comenzaron a cambiar un poquito el concepto, bueno, no un poquito, cambiaron completamente el concepto de los conventos, ¿no? En donde ya eran más comunitarios y ya todas estaban más en contacto, a diferencia de cómo se vivía antes. Así que wow, vamos a mostrarle, esto realmente es increíble cómo se vivía. Aquí estoy entrando a una de las cocinas comunitarias y de verdad que es viajar en el tiempo. Yo me siento ahorita que estoy 300, 400 años muy atrás y me siento muy afortunado de poder vivir esta experiencia. Yo de verdad agradezco a la administración de aquí del convento por permitirnos entrar a hacer estas tomas y disfrutar de esto y poderles llevar toda esta experiencia a ustedes. Así que vamos a seguir recorriendo a ver con qué más nos encontramos aquí. Amigos, nos encontramos nada más y nada menos que en el centro mismo del monasterio. Esta era la plaza principal y le llaman Plaza de Socodover, si no me equivoco. Yo no sé si lo pronuncié bien, pero así me lo dijeron. Y aquí donde las monjas venían y hacían intercambios, intercambiaban hilos para seguir cosiendo, cosas para ellas, para las imágenes que tenían y todo lo que ellos generaban desde aquí, desde adentro. Así que miren, este era, y se imaginan un domingo quizás, o no sé qué día era el que se reunían, pero todo llenecito de monjas aquí. Así que era el momento en el que las mujeres ya dejaban de ser monjas, podían hablar y conversar todo lo que pasaba. Así que este era el área social, imagínense, era la gran juerga aquí los días de reunión. Amigos, no tienen idea dónde nos encontramos. Este dato yo no lo conocía, me acabo de enterar hace un momento. Y miren, esta es la habitación de Sor Ana Ángeles de Monteagudo. Es una monja que vivió aquí. Ella era la tercera de una familia muy numerosa y no le correspondía en realidad entrar al noviciado, porque si se acuerdan la regla era que era para la segunda. La madre de esta monja le preparó un matrimonio, pero ella huyó y se metió aquí porque ella quería servir a Dios. Y miren lo que pasa, fue el hermano, uno de sus hermanos el que le auspició esto, porque ya saben que para entrar aquí había que poner 1000 monedas de oro. Bueno, el hermano no puso las 1000 monedas y es por eso que a esta monja le tocó una habitación pequeña. Pero miren lo espectacular. Esta monja, ¿sí? Es beata por la Iglesia Católica y cuentan que ha hecho ya un milagro conocido, y esta monja vivía de una forma muy especial. Cuentan que cuando ella se arrodillaba a orar, ella levitaba. Y cuentan también que cuando algo se perdía o algo pasaba afuera, en los alrededores, dice la gente, da el testimonio de que siempre aparecía una monja y les resolvía el problema, y las características de esta monja pues son de la que está ahí, ¿no? Ahora, miren cómo vivía, el sacrificio que ella hacía para poder estar lo más pura posible para Dios. Y es que cuando ella sentía que había cometido un pecado, ella sola se autoflagelaba con esto. Wow, es bastante fuerte. Yo me imagino cómo debe haber estado de lastimada, y también pues dormía en esta especie de, que ponía sobre la cama en su espalda, que tiene púas, que tiene unas puntas para pedir que las almas que estaban en el purgatorio puedan subir al cielo. Imagínense la vida que tenía esta mujer aquí dentro de este convento, y es la única monja que digamos ha tenido esta fuerza y que es considerada pues como beata por el Vaticano. Así que vivió aquí en esta casa muy pequeña, bueno, no es tan pequeña, pero dentro de todas las que hemos visto, digamos que es una de las más pequeñas, y miren el amor que tenía de servicio a Dios. Así que seguimos con el recorrido y encontrando mucho más cosas aquí.
Esta parte que estamos recorriendo ya corresponde a después del siglo XIX, que les comenté que ya el Papa Pío IX declara que todas tienen que ir en comunidad, más en comunidad en todo caso, y este es una especie de, bueno, no, este era el comedor donde todas las monjas comían. Y miren nada más, había una monja que era elegida por la madre superiora del convento y ella tenía que subir a esta parte de acá, ¿sí? Y no comía todo el día y tenía que estar orando mientras veía a las demás monjas comer. Se elegía una por día y esa monja tenía al día que entregar su comida, ¿sí? Y tenía que quedarse en oración arriba mientras, leyendo la Biblia, mientras todas las demás comían. Imagínense esa entrega y ese amor que tenían estas mujeres para poder hacer esto, ¿no? Amigos, miren, estamos caminando sobre lo que era una iglesia en forma de cruz, pero en la época de la Reforma, cuando abren el convento para todas las mujeres que quisiesen entrar, aquí entraban 240 habitaciones. O sea, aquí habían 240 monjas durmiendo comunitariamente, porque ya no entraban a sus casas privadas, sino que entraban a vivir todas de forma comunitaria, porque acuérdense, estas nuevas monjas que entraron en la época de la Reforma ya no pagaban el derecho a la casa con las 1000 monedas de oro, sino que ya venían sin pagar nada y vivían, bueno, de la ayuda social, ¿no?, de las personas que vivían aquí en Arequipa.